Bienvenidos a Mi Contable U. Espero que excelente el día de hoy. Mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo. En este canal hablamos acerca de contabilidad, de viajes y turismo y también acerca de educación para emprendedores. Así que para todas aquellas personas que son nuevas en este canal, bienvenidos, y para las que están regresando, gracias. ¿Alguna vez has ido a alguna entrevista de trabajo y cuando te preguntan cómo te ves de aquí a 10 años, tú te quedas en blanco? Esto suele suceder porque como jóvenes no solemos prestarle mucha atención a lo que va a pasar en nuestro futuro. Sin embargo, en el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo proyectar tu vida de aquí a 10 años. Ahora bien, me estarás diciendo, Sara, pero es que 10 años están muy lejos, o sea, ahora es lo que falta. Sí, es verdad, o sea, 10 años puede verse muy lejos, pero lleva aquí un abrir y cerrar de ojos. Y tu vida va a dar un giro de 360 grados cuando tú la llevas con un plan. Y no solamente tomando las oportunidades que se te presentan. Además, cuando uno lleva un plan, es posible que tú desarrolles efectivamente tus destrezas, tus habilidades, tus talentos, que son tus productos personales. Planear tu vida a 10 años te va a dar un norte, te va a decir dónde está tu foco, a dónde quieres llegar. Por lo tanto, tu mentecita va a estar continuamente orientándote para que precisamente logres eso que quieres llegar a ser, para que logres lo que tú deseas en el futuro. Después de todo, ¿qué prefieres? ¿Cumplir años o cumplir sueños? Las dos. Algo que te va a ayudar a hacer planes a 10 años es precisamente visualizarte a ti mismo en el futuro con preguntas como ¿qué deseo hacer? ¿Quién deseo ser? ¿Y qué me va a dar verdaderamente satisfacción? Y llegado a este punto es importante también como que dividir tu vida en varios aspectos. Aspectos de trabajo y profesión, aspectos de hogar, amoroso, espiritualidad, aspectos de sociedad y el aspecto de la salud. Al dividir tu vida en estos distintos aspectos, en estos distintos departamentos, vas a prevenir conflictos entre ellos, vas a prevenir también confusiones y también vas a poder ver el cuadro completo de tu vida. Todos los aspectos son importantes, no hay alguno que sea más importante que el otro, y cuando tú lo llevas en equilibrio vas a ser plenamente feliz. En los aspectos que te acabo de mencionar hay varias preguntas que te puedes hacer por distintos departamentos, por decirlo así, que te van a ayudar a saber qué es lo que quieres ser tú dentro de 10 años. Así que ahora imagínate que eres el tú de dentro de 10 años y empieza a preguntarte lo siguiente. En el departamento, por ejemplo, de trabajo y profesión, ¿qué carrera u oficio deseo ejercer por el cual tengo que estudiar? ¿Qué nivel de ingreso deseo alcanzar? ¿Qué nivel de responsabilidad me procuro? ¿Cuánta autoridad deseo ejercer? ¿Qué prestigio espero ganar con mi trabajo? ¿Qué espero haber logrado con mi trabajo? ¿Deseo ser dueño de una empresa o trabajador dependiente? ¿Con quién me voy a asociar para hacer una empresa? ¿A qué quiero que se dedique la empresa para generar sus ingresos? Ahora vamos al departamento del hogar, amoroso y espiritual. ¿Quiero una compañera o un compañero de vida? ¿Cómo deseo que sea mi compañero o compañero de vida? ¿Cómo deseo ser yo como persona? ¿Qué cosas quiero proporcionarles en sentido personal a las personas que me rodean? ¿Qué clase de estándar de vida quiero proporcionarle a mi familia y a mí mismo? ¿Qué clase de casa quiero habitar? ¿Dónde quiero que esté ubicada esa casa que quiero habitar? ¿Cuántos y quiénes quiero como miembros de familia que habiten conmigo? ¿Qué principios quiero que sean constantes en mi familia? ¿Qué valores quiero cultivar en mi hogar? ¿Qué tipo de educación espiritual y seglar quiero proporcionarle a mis hijos? ¿Qué clase de vacaciones deseo tomarme? ¿Qué ayuda financiera deseo darle a mis hijos en sus primeros años de vida adulta? ¿Qué tipo de vejez voy a proporcionarles a mis padres? Ahora vamos con el aspecto social. ¿Qué clase de amigos deseo tener? ¿Con qué grupos sociales deseo reunirme? ¿Qué nivel social me agradaría tener con mi jefatura? ¿De qué causas dignas de mérito quiero ser campeón? Y ahora viene el aspecto de la salud. ¿Cómo deseo verme y sentirme físicamente? ¿Cuál es mi peso ideal? ¿Qué clase de alimentación tendré? ¿Qué ejercicio realizaré? ¿Cuándo y dónde? Te comento, estas preguntas que te acabo de hacer no son las únicas que puedes hacerte, simplemente son preguntas guiadoras. Una vez que las hayas respondido, felicidades, ya tienes tus objetivos claros a donde tú quieres llegar. Una vez que tengas esto establecido, vas a establecer a partir de tus objetivos también planes para alcanzarlos. Y vas a dejarlo por escrito, porque si no lo dejas por escrito, eso no va a pasar. Aparte de que en este aspecto, si tú haces planes y los dejas por escrito, esto te va a ayudar a ti a organizar tus ideas. Te voy a dejar por aquí arribita el enlace a mi video que habla acerca de las metas a largo, a mediano y a corto plazo para que puedas verlo y complementarlo también con esto. Y un adicional que te recomiendo es que una vez que ya tengas estos objetivos, planes y metas bien organizaditos, puedas hacerte una revisión mensual para ver tu progreso, para ver si de verdad estás haciendo las cosas que necesitas hacer para alcanzarlos.
Aun cuando no seas una persona que le guste mucho planear, es súper importante que hagas este ejercicio, porque 10 años te dan perspectiva, te dan dirección, te dan un propósito de vida, te dicen dónde estás, a dónde quieres llegar y qué cambios necesitas hacer para llegar precisamente allí. Además, te aportan una sensación de logro y realización de que eres tú y solamente tú quien controla tu vida y que va a hacer que sucedan las cosas, obviamente con la ayuda de Dios. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dame like y compártelo, que saben que me ayudan muchísimo. Y también déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó del tema que hablamos hoy. También suscríbete y también activa esa campanita para que te indique cuando estoy publicando videos de manera semanal. Y siempre recuerden, miren el mundo a su alrededor con ojos de turistas, quienes siempre ven belleza donde otros solamente ven rutina. ¡Chao, chao!